Y de actualidad política seguimos hablando. Este miércoles saludamos a María José López Santana, senadora de Nueva Canarias por la isla de Gran Canaria. Señora López Santana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, una legislatura en su tramo final que ha venido marcado por cierta convulsión política, señora López Santana, por unas relaciones Canarias-Estado que no han pasado por sus mejores momentos, sobre todo en lo que afecta a esas partidas recogidas en los presupuestos generales del Estado. Acabamos de escuchar precisamente a la consejera de Hacienda haciendo un llamamiento al Gobierno del Estado por dedicarle a Canarias un viernes canario. Sí, lo acabo de escuchar. Yo creo que a las canarias y los canarios nos cuesta mucho que nos entiendan. Cuando logramos que nos entiendan, nos cuesta que reconozcan nuestras singularidades, y cuando las reconocen y se plasman en las leyes, nos cuesta mucho que las cumplan, ¿no? Entonces, he visto que la consejera ha pedido un viernes canario. Yo solicité un pleno monográfico en el Senado para hablar un solo día de Canarias, para hablar de cómo nos iba a impactar el Brexit, para hablar de los incumplimientos que se estaban dando, para hablar de la situación de emergencia social, del 40% que tenemos de población en riesgo de exclusión social, de la tasa de paro tan elevada, y los demás partidos políticos dijeron que no podíamos hablar ni un solo día. Entonces entiendo la propuesta que ha hecho la consejera. Bueno, sin embargo, usted en determinadas ocasiones ha reiterado esa posición de que se hable de Canarias en el Senado. De hecho, se ha hecho hincapié en que se lleva a cabo el debate de las autonomías, que lleva más de 14 años sin celebrarse. Más de 14 años, es una obligación reglamentaria, así está fijada en el reglamento del Senado, dice que obligatoriamente se tiene que celebrar una vez al año. Nosotros lo hemos reivindicado desde que entramos al Senado, lo hemos reivindicado hasta en 4 ocasiones, y en 4 ocasiones nos han dicho que no es el momento, que no es operativo, que no merece la pena, que lo que había que hacer era reformar el reglamento, pero tampoco pusieron en marcha el órgano de reforma del reglamento del Senado, con lo cual nos quedamos también solos en esa batalla, pero si volvemos a entrar seguiremos reivindicándolo. ¿Qué pasa? ¿Que ha sido Cataluña quien ha priorizado las tareas en el Senado en estos últimos años? No Cataluña, ha sido la voluntad de los partidos políticos que había en el Senado, que nos estuvieron hablando durante 1 año y medio de manera infructuosa, porque si hubiera sido para aportar soluciones, pero era realmente con una actitud de propaganda electoral. Nos han tenido hablando en más de un centenar de ocasiones de Cataluña, y el resto de los territorios han quedado relegados. Incluso cuando planteé hablar un solo día de manera monográfica de Canarias, han utilizado tanto el Partido Popular como otras formaciones el Senado a su antojo, y esa es la situación que se ha dado. El caso es que todo apunta a que hemos terminado la legislatura hablando de Cataluña y que la próxima se comience hablando del mismo tema, teniendo en cuenta de cómo quede esa configuración del próximo gobierno del Estado. Pues sí, me temo que así es, porque además en campaña electoral, en lugar de lanzar propuestas electorales, estamos viendo que el discurso sigue todavía centrado en la confrontación con Cataluña, en la defensa del centralismo español, y poco en el respeto a la diversidad del resto de los territorios del Estado español. Entonces entiende algunas veces esa opinión que tiene la ciudadanía por la labor inconcreta que realiza el Senado, que no se centra en cuestiones territoriales como las que usted demanda, ¿no? Sí, sí la entiendo, precisamente por eso, porque no se ha terminado de configurar el Senado para lo que estaba destinado, porque no se centra en cuestiones territoriales, y aparte de eso porque replica miméticamente lo que hace el Congreso de los Diputados. ¿Cómo va a despertar interés entonces para la ciudadanía? A pesar de eso, nosotros hemos intentado trabajar de manera territorial, hemos hecho todas las preguntas que nos correspondía a ministras y a ministros, las hemos hecho sobre Canarias, y hemos llevado una cosa que considero más importante, o que a mí por lo menos me enorgullece, que es que hemos llevado a colectivos canarios para que abran debates sociales desde el Senado para el resto del Estado. Lo hicimos con las camareras de piso, lo hicimos con las familias de menores transexuales, lo hicimos con las familias afectadas por el cáncer infantil. Creo que es una manera de hacer funcionar el Senado de manera territorial, y esa ha sido nuestra filosofía de trabajo, aunque hemos reivindicado constantemente que modernicemos el Senado y que lo hagamos funcionar para aquello para lo que fue configurado. Bueno, de hecho se recordará como esa senadora que llamó la atención del presidente del Gobierno en su momento, de Mariano Rajoy, sobre la situación de las Kellys. Incluso promovió que el presidente del Gobierno en ese entonces las recibiera en Moncloa. ¿Cuánto se ha avanzado en este episodio de las Kellys?
Pues muchísimo, porque lo primero que conseguimos fue colocarlas en la agenda política y mediática. Eso, ellas han traspasado fronteras, han recogido premios y reconocimientos institucionales. Eso creo que era lo primero que había que hacer, colocarlas en la agenda política y mediática, pero también se han reconocido enfermedades que eran comunes como enfermedades profesionales, se ha aumentado muchísimo la inspección de trabajo, ellas están satisfechas con eso, pero es verdad que los derechos no se pueden garantizar a golpe de denuncia y de sanción. Queda todavía muchísimo que avanzar. Nosotros planteamos en su día la jubilación anticipada, no se ha visto. Han dejado paralizado en el Congreso de los Diputados la modificación del Estatuto de los Trabajadores que afectaba a la externalización de servicios, que es quizás la problemática más dura que tienen las camareras de piso. Yo creo que se ha conseguido mucho, pero tenemos que seguir en la lucha hasta el final. Y si yo vuelvo a salir elegida, mi compromiso con ellas es hasta el final, caminar al lado de ellas, que ellas marquen el ritmo, pero hasta el final con su lucha. Bueno, y teme que esos logros se vean ahora amenazados en este sector, el turístico, que además depende mucho de ese Brexit del que estamos muy pendientes. Sí, no en relación a las camareras de piso. El Brexit nos da muchísimo, nos da de lleno a la Comunidad Autónoma Canarias. Es quizás la parte del Estado español la que más afecta y nada se ha hecho desde el Gobierno para implementar planes B. El otro día la ministra dijo que España estaba preparada para un Brexit duro. Yo he estado en reuniones con el Gobierno donde no he visto ni una sola medida específica sobre el impacto del Brexit en Canarias. A nosotros nos afecta desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista del sector primario, desde el punto de vista de las inversiones inmobiliaria, desde el punto de vista de todos los residentes canarios que viven en el Reino Unido, y no ha habido en estos 3 años ni una sola acción, ni un solo indicio de preocupación respecto al impacto que puede tener el Brexit en Canarias, y menos en una Cámara, que es el Senado, que es donde realmente le correspondería, ¿no?, abordar cuestiones como esta. Bueno, de todas las cuestiones que ha analizado, señora López Santana, también ha impulsado en el Senado la modificación legal para acabar con esas desigualdades de género en los premios y las competiciones deportivas. ¿Ya eso se está materializando? Sí, estamos muy contentos porque en realidad lo que provocábamos con esta ley era abrir un debate de la situación de la mujer en el ámbito del deporte y garantizar que las administraciones públicas no ampararan situaciones de desigualdad. Entonces logramos que se aprobara por unanimidad en el Congreso, en el Senado. Todos los grupos lo apoyaron sin discusión, pasó al Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones anticipadas pues lo que ha hecho es que se quede paralizada la ley, y mi compromiso personal es que si vuelvo a salir elegida el primer día voy a registrar otra vez esta ley para que logremos corregirlo, que esté corregido, que esté ya contemplado en una ley y que no quede a la voluntad de los organizadores o de la sensibilidad social. Creo que ha habido avances, ya hemos visto cómo en el último año ya organizaciones han corregido y han igualado los premios, pero creo que es importante que esté plasmado en la ley de manera definitiva. Bueno, una trayectoria, señora López Santana, donde también ha vivido esa reforma del Estatuto de Autonomía, que desvincula el régimen económico y fiscal de la financiación autonómica, modifica el sistema electoral. Bueno, ¿con qué sensaciones se queda? Respecto al Estatuto de Autonomía, ¿me dice? Sí, respecto a estos últimos logros para Canarias. Pues yo creo que un buen sabor de boca. Tenemos un estatuto de autonomía más democrático, tenemos un estatuto de autonomía más social, un estatuto de autonomía más canario, y hemos logrado recoger en la ley del REF reivindicaciones justas, reivindicaciones históricas para Canarias, y ahora lo que queda es velar porque en aquello que le corresponde al Estado español y al Gobierno central se cumpla estrictamente. El cupo vasco nadie lo cuestiona. Desde Madrid nadie se atreve a cuestionar ningún elemento del cupo vasco. Nosotros no vamos a permitir que se cuestione ningún elemento del REF porque recoge lo que nos corresponde por justicia a las Canarias y a los canarios. Bueno, y hablamos también del panorama que se presenta en los próximos meses, un panorama muy incierto sobre la nueva configuración del Senado en el Congreso. En el Senado, concretamente, el Partido Popular ha tenido mucho peso. ¿Lo ve más plural a raíz de las próximas elecciones? No, lo que espero es que sea un Senado de izquierdas, porque mi experiencia ha sido vivir un Senado en el que el Partido Popular ha hecho un uso y un abuso de su mayoría absoluta. Y le pongo un ejemplo, se empeñó en celebrar en enero un pleno extraordinario convocando al presidente del Gobierno para que explicara cuestiones de Cataluña a sabiendas de que el presidente del Gobierno estaba en un foro internacional y no podía acudir. Aún así, para buscar el rédito electoral, para buscar la noticia, convocaron ese pleno, generaron ese gasto público que
que fue un pleno inútil. Yo espero que el Senado sea ahora de izquierdas y espero también que el Senado sea más plural y espero que los partidos entren con una voluntad real de modificarlo, porque la regeneración democrática tiene que empezar por esa casa, tiene que empezar por una institución que la gente percibe como inútil y que hay que abordar su reforma y su modernización de manera inmediata. María José López Santana, senadora por Gran Canaria de Nueva Canarias. Ha sido un placer que nos acompañen. Buenos días, Canarias, esta mañana. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenos días.